Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a Descolonización Radiofónica. Yo soy Toño Mora y como siempre es un placer, un gusto tener con nosotros al maestro Guillermo Marín, al cual saludo con mucho cariño y respeto. Maestro, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Pues bien, gracias aquí entre agua y contentos porque la tierra necesita agua y nosotros de alguna forma también, así que contento por eso. Sí, maestro, el agua es vida, ¿no? Hablábamos tras bambalinas sobre lo triste que es ver que existe agua viva y agua muerta. Sí, cuando el agua se volvió un negocio y además un arma, pues da como resultado eso, ¿no? Eh, Claro. y bueno, pues es el mundo en el que vivimos, Antonio. Sí es, maestro. ¿Quién iba a pensar que el agua se iba a volver precisamente un negocio? Pero bueno, eh, vamos a poder eh, poner solución a esto, no lo sé, maestro, pero hoy tenemos un tema muy especial, maestro, que nos quedamos pendientes sobre el marco histórico de la historia de la fundación de Tenochtitlán, maestro. Bueno, pues primero tendríamos que hablar de las causas más antiguas, ¿no? Me estoy refiriendo a que la corona española y el Vaticano, además de los banqueros de Venecia, pues se van a unir y van a crear lo que llaman pomposamente, pero que es una mentira, el descubrimiento del nuevo mundo, ¿no? Y esto marca un inicio de una cultura que sigue viva hasta nuestros días de los pueblos europeos, que es la destrucción y el robo. Y esto es la filosofía de vida de los vikingos. Esos vikingos asolaron por muchos siglos a los pueblos europeos porque sus barcos no tenían gran calado, eran como chalupas. Eh, Había remeros y había velas. De modo que por estos ríos como el Danubio o el Rin se metían tierra adentro y les caían a las comunidades pues como un hecatombe, ¿no? Los robaban, los mataban, se llevaban a los niños y a las mujeres. Eran terribles y son terribles los eh, anglosajones, los normandos, los teutones, los eslavos. Pues esa es su historia, pero bueno, enmarcando el hecho de que a las potencias económicas les interesaba ya explotar las tierras del Anáhuac y del Tahuantinsuyo. Es falso todo, en todo esto hay mucha falsedad, ¿no? Que poco a poco se está uno dando cuenta de ello. Pero hasta la fecha, la historia la escriben los vencedores y en este caso diría yo los invasores, los ocupadores, los explotadores. Y si uno analiza lo que llaman fuentes históricas, es decir, lo que está escrito del siglo XVI, pues ahí no están las voces de Cuauhtémoc, de Cuitláhuac, de Malinche, de Slizochitl, etcétera, etcétera, etcétera. Solamente están las voces de los invasores de espada, como Hernán Cortés, y los invasores con la religión, con el crucifijo, y refiriendo a uno, pues sería Guzmán, el, el hombre que hizo pues casi un tratado, según él, para que los siguientes misioneros no fueran engañados por los demoníacos descubiertos. Entonces la historia siempre ha sido un arma, no es de ahora, es de siempre. Entonces vamos a hablar de la derrota, de la destrucción de la ciudad de México Tenochtitlan. Y aquí hay que decirlo, todo, casi todo es mentira. Es un discurso, una narrativa del Estado neocolonial criollo que ha tenido el poder estos 200 años.
y ellos han definido lo que supuestamente es su país. El doctor Guillermo Bonfil Batalla llamó en un libro, hizo esta aclaración que existían un México profundo y un México imaginario, y que estaban permanentemente en lucha, a veces como las placas tectónicas por abajo, pero estallaban con gran violencia, y han estallado y siguen estallando en estos 200 años, porque está sustentado el Estado mexicano, está sustentado en la violencia y está sustentado en la ignorancia de los pueblos ancestrales de la náhuatl. Entonces, para que tengamos una idea, según el carbono 14 encontrado en las semillas de Teocintle para hacer maíz, esto data del año 8000 a.C. en las cuevas de Tlacolula. Entonces, podríamos decir que es el arranque de nuestra civilización en el 8000 a.C. Para la llegada de los invasores habían pasado 9 siglos y medio. Y en esos 9 siglos y medio hay una situación que se dice, un proceso que se dice preclásico, y que arranca, según la academia, con los olmecas. Sin embargo, hay un gran espacio entre la invención de la agricultura y las personas que hacían las llamadas cabezas olmecas, pues que hasta la fecha no ha podido ser definido, porque no pudo ser de la noche a la mañana que aparecieran los olmecas. Para mí los olmecas son el final de un largo proceso de nuestros ancestros por crear la pirámide de la plenitud humana, que es el sistema de alimentación, el sistema de salud, el sistema de educación y el sistema de organización. Entonces, con esto podemos decir que el clásico va, según la academia, del año 200 a.C., el 1200 a.C. a el 200 a.C., según la academia. Y a este periodo le llaman periodo formativo, y está representado por la cultura olmeca. Es decir, los olmecas, según esto, son los abuelos de los abuelos. La primera cultura que surge de la náhuatl. Todo esto está a análisis. Todavía no se puede definir concretamente, porque tanto los mexicas como los gachupines y ahora los criollos han transgredido, han cambiado la historia a su favor. Entonces, la primera parte del periodo colonial la escribe España, y son 300 años de Educayotl hace educar para el futuro con la sabiduría del pasado. Del año 200 a.C. al 850 después de Cristo, que es el periodo más importante, más brillante, más luminoso de nuestra civilización, y que terminó en el año 850 más o menos, con la partida de Quetzalcóatl, es decir, Quetzalcóatl es el símbolo de la vida espiritual y de la educación. Y los toltecas, que eran las personas de conocimiento que llegaban a niveles muy altos del concepto de la Toltecayotl, que es como el hinduismo, el budismo de otras civilizaciones coetáneas con la nuestra. Entonces, el inicio del periodo posclásico decadente va a comenzar con la partida de los venerables maestros, que dejaron dicho, regresarían a restaurar su orden y su proyecto. Entonces, a partir del año 850 comienza el periodo decadente. Del 850 a 1521, ante la partida de los venerables maestros, yo siempre se los digo de esta manera. Imagínense una escuela de 18 grupos, una escuela primaria de 18 grupos, y que el director manda llamar a todos los maestros, a los 18 maestros, y les pide que dejen en el pizarrón una tarea
para que los niños ordenada y trabajadoramente terminen la jornada. Lo cierto es que ¿qué pasaría en esta escuela? Los alumnos sin maestro al frente, pues se creería lo que yo llamo un rock and roll, ¿no? De alguna manera es lo que nos pasó a nosotros, Antonio. Se fueron los venerables maestros en el 850 y vino un periodo de decadencia filosófica, espiritual, más no de un desarrollo humano increíble y fabuloso en los pueblos como son los mayas, como son los zapotecos, los mixtecos, los purépechas, que ahí en ese periodo pues se inició la historia que llamamos o que llama la academia la conquista de México. Eso no es cierto porque en primera no existía México. Entonces no puede uno hablar en 1521 de la caída del imperio azteca, es la caída de la civilización de la náhuatl. Eso no es cierto. Y hay que aclarar mucho por qué la historia está transgredida. El primer libro que se escribió sobre, entre comillas, la conquista de la náhuatl, lo escribió Hernán Cortés. Y ya hay un trabajo muy importante, que ya hemos hablado aquí en el programa de ello, de la maestra Eulalia Guzmán, que trabajó 7 años cotejando lo escrito por Cortés contra lo escrito por sus contemporáneos en Europa, y resulta pues que la mayoría de lo que está escrito es falso, está trastocado, hay muchas mentiras y muchas omisiones, y el que escribe se pone como el gran pues conquistador, lo cual no es cierto. Pero vayámonos del lado de los pueblos ancestrales. Los mexicas, que cuando bajaron del norte se llamaban a sí mismos Mestín, llegaron al altiplano central, donde ya tenían milenios de vida de los pueblos, no solamente náhuatl, sino de los pueblos de todo el Sema náhuatl, y ellos llegaron en 1200, y ellos crean una historia, los mexicas, porque hay un gran problema estructural en la cultura mexica. En la cultura teotihuacana o en la cultura tolteca se dice que el desarrollo que puedan tener los seres humanos está dado en la alimentación de calidad, en los pues hábitos higiénicos, no solamente físicos, sino mentales y emocionales, en un sistema de educación que educaba a los jóvenes para la vida, no para el trabajo, como actualmente se hace. La SEP está preparando desde hace 100 años a trabajadores y no está trabajando para que florezcan los pensadores, los innovadores. No, aquí, por eso Guillermo Bonfil llama un México imaginario y dice que no es imaginario porque no exista. Sí, claro que ha existido y sigue existiendo. Entonces, ¿por qué le dice Bonfil México imaginario? Bueno, porque él dice que hay también un México profundo que hunde sus raíces en miles de años atrás, nosotros decimos el 8000 a.C., y que va teniendo un proyecto de desarrollo compartido por todos los pueblos. Sin embargo, la visión que nos vende la SEP, López Moctezuma, Enrique Krauser, Miguel León Portilla, todas estas personas mantienen el discurso colonial de que centran esta época posclásica y además todo lo demás, todo la historia la desaparecen para crear una historia ad hoc para su nueva, en este caso, el nuevo virreinato de la Nueva España. ¿Quién transgrede la historia, Antonio? Bueno, hay que comenzar
diciendo que el primer transgresor, modificador, transformador de la Toltecayotl fue el Cihuacóatl de los mexicas llamado Tlacaelel. Tlacaelel en el Calmecac de Puebla, de Cholula, Puebla, ahí se mantiene la sabiduría ancestral, pero solamente es, y aquí hay que poner atención, esta transgresión de cambiar a Quetzalcóatl por Huitzilopochtli, que Huitzilopochtli representa la voluntad de poder, la guerra y el comercio. Y eso ellos lo trajeron los mexicas, los mestín, que cuando Tlacaelel logra, bajo una unión con Texcoco y el otro señoríaco, no me acuerdo, ellos inician una ideología, transformaron la ideología tolteca, la transformaron, la Toltecayotl, en la Mexicayotl. Y entonces la Mexicayotl va a tomar las bases centrales del pensamiento y del descubrimiento del mundo y la vida tolteca de 9500 años. Ellos lo van a transformar en una estructura en la que, por ejemplo, cuando ellos llegaron al altiplano central, venían verdaderamente salvajes. Venían vestidos con pieles, no tejían algodón, no sembraban milpa, no hablaban náhuatl, eran chichimecas. Y fueron recibidos en el altiplano central y fueron cultivados con la Toltecayotl. Sin embargo, cuando Moctezuma, el Huicamina y Tlacaelel logran vencer, y Moctezuma, el Huicamina y Tlacaelel logran vencer a los de Azcapotzalco, que también aquí habían bajado del norte, pero que ellos seguían siendo guerreros. Los texcocanos y los mexicas van a iniciar un nuevo proceso. Por eso se dice que la Mexicayotl es como la creadora de toda la sabiduría ancestral de 9500 años de los pueblos de todo el Anáhuac, que se reunían periódicamente en Teotihuacán para intercambiar sus conocimientos. Por eso los pueblos ancestrales tienen la misma raíz filosófica, cultural, y solamente esa raíz es profunda y solamente el follaje va a cambiar, pero eso lo podemos ver ahora. Ahora podemos hablar de un maya de la península con un tarahumara de Chihuahua. Y veríamos que la esencia de su percepción del mundo y la vida es exactamente la misma. Lo que se refiere a la familia, a la comunidad, la reciprocidad, la forma de vida donde no había dinero, donde no había propiedad privada, donde se concentraba la energía de los pueblos ancestrales del Anáhuac, era en dos elementos culturales de conocimiento que van a regir o estuvieron rigiendo durante miles de años. Me refiero a la mecánica celeste. Si algún pueblo del pasado, alguna civilización del pasado, logró crear la maravilla de este calendario tolteca, que dicen que necesita 8.320 años, ajustarse solamente con un día. Ese es un logro importantísimo, y además la visión que ellos tenían de lo que era arriba era abajo, por eso su gran estudio de la mecánica celeste. Entonces, esa historia que la recibió los mexicas cuando llegaron al altiplano central, y que está registrado estuvo registrado en los códices de la época como el pueblo sin rostro. Ese es el nombre que le dan
los pueblos nahuas que vivían en el altiplano, en torno a las 5 grandes lagunas que existían, cuando llegaron al altiplano central, pues eran salvajes, y los teotihuacanos y todos los pueblos los reconocieron, los bautizaron como el pueblo sin rostro, porque eran gente todavía poco evolucionada. En un abrir y cerrar de ojos, los jóvenes más valiosos de cada uno de estos pueblos iban al Calmecac, que ya dijimos que es como la universidad, iban al Calmecac y ahí se encontraban y planeaban lo que tenían que hacer sus pueblos. Fíjate, un paréntesis, hoy las personas, las familias, los pueblos, los gobiernos solamente están pensando en dinero. Y nuestros viejos abuelos no usaban dinero. Hoy en día la gente, bueno, los estados, vemos Ucrania y Rusia y la OTAN, pues están peleando territorio. ¿Y por qué ese territorio? Porque está lleno de riquezas, gas, petróleo, muchos elementos que ahora son muy escasos y que en Ucrania pues están a la vista casi de todos. Un dato interesante es que antes de que comenzara la guerra entre Rusia y la OTAN y Estados Unidos, es que las tierras de Ucrania son el granero o han sido el granero de gran parte del mundo. Son las mejores tierras, es tierra negra, es plana, hay ríos profundos, está todo para producir alimentos. Y así fue durante muchos años. Ellos sembraban maíz, trigo, soya. Era un lugar, y siempre ha sido un lugar de gran riqueza gracias a la tierra. Y la empresa esta de Monsanto le compró a Zelensky todas esas tierras que ahora están en manos de los rusos. Pero bueno, cerramos el paréntesis. Entonces, la historia del pueblo sin rostro, que dicen que fundaron Tenochtitlan en 1325, lo cual no es cierto, porque llegaron antes los mexicas y se les permitieron los que eran en ese momento los dominadores, eran los que le llaman el hormiguero, los de Azcapotzalco, con su Tlatoani, que era famoso por ser pues muy violento, muy guerrero, Maxtla. Y es cuando entonces se conocen en el Calmecac de Cholula, se conocen Tlacaelel, Moctezuma el Huicamina, y la élite que más adelante va a entrar en crisis justamente porque Tlacaelel es un reformador y transforma la forma de ver y entender el mundo y la vida milenaria de los toltecas. Ahora Tlacaelel propone una nueva conformación en la que ellos son el centro de la creación. Entonces, es increíble que la cultura mexica de 196 años, es decir, del año de 1325 que se funda Tenochtitlan a 1521, es imposible que un pueblo como estos que llegaron con una mano atrás y otra adelante hayan creado toda la inmensa riqueza de sabiduría y conocimiento de una de las civilizaciones más antiguas del planeta, y que yo creo personalmente es la que alcanzó el más alto grado de plenitud armónica entre sus hijos, ¿no? Entonces, aquí hay que entender que esta cultura, esta historia
que hoy maneja la SEP, maneja Televisa, maneja todo, es una historia falsa. Comienzan desde que los mexicas o mestizos llegan al altiplano central, automáticamente ellos se convierten en mexicas, y Moctezuma el Huecamina, junto con Tlacaelel y Iztlizochitl de Texcoco, fundan la Triple Alianza, y va a iniciar en 1440, va a iniciar lo que pomposamente dicen el inexistente imperio azteca. Nunca fue un imperio. Y aquí lo que trato de explicar es que el fenómeno de la guerra entre los invasores dirigidos por Malinche contra Tenochtitlan es solamente una pequeña migaja de la historia ancestral, de la sabiduría, de los logros y principios de todos los pueblos que tenían como razón de ser, origen y raíz, la Toltecayotl. Entonces es ahí donde comienza a cambiarse la historia. Dicen que Tlacaelel mandó destruir todos los códices donde se recogía la llegada de los mestizos, a los que les pusieron el pueblo sin rostro. Y acuérdate ese concepto de rostro propio y corazón verdadero. Y Tlacaelel utilizó la Toltecayotl y la transformó en la Mexicayotl. Y doy un ejemplo. El sistema educativo de la Náhuatl era de muchos siglos atrás, donde se formaban rostros propios, corazones verdaderos, se les enseñaba a los muchachos una educación para la vida, donde ellos fueran autosustentables. Los mexicas, dirigidos por Tlacaelel, van a transgredir este pensamiento. Ese pensamiento tolteca hablaba de los guerreros de la muerte florecida, los guerreros que tenían que luchar contra el enemigo interior para florecer su corazón. Bueno, esa idea que es uno de los puntales de la filosofía ancestral, va a ser transgredida impunemente por Tlacaelel, y en vez de mantener la dualidad Tlaloc-Quetzalcóatl, Tlaloc, hemos dicho que aquí no había dioses, los dioses llegaron con los españoles. Tlaloc era la representación de la vida material, porque donde hay agua se crea la vida. Y de la otra parte, pues era de los seguidores de la Mexicayotl. Veremos entonces lo que hicieron. Las escuelas, que son la base y el fundamento de un pueblo, las escuelas cambiaron, y de ser escuelas para la vida en sus 3 niveles, es decir, lo que estaba en el Telpochcali y luego el Cuicacali y el Calmecac, todo ese proceso de tiempo los mexicas lo transgredieron, y entonces la guerra florida para hacer florecer el corazón, venciendo al enemigo interior que está en cada uno de nosotros, a esa lucha interna le llamaron la batalla florida. Lo que hace Tlacaelel, que rompe ese concepto y entonces militariza a los mexicas. Insisto, solo los mexicas. Los mayas, los mixtecos, los zapotecos, todos los demás pueblos nunca transgredieron el pensamiento de Quetzalcóatl. Seguían en la dualidad Tlaloc-Quetzalcóatl, porque como te he dicho, Tlaloc es el símbolo de la vida material y Quetzalcóatl es el símbolo del soplo divino que le da conciencia a la materia. En esa dualidad van a trabajar miles de años nuestros antepasados, hasta que Tlacaelel quita a Quetzalcóatl y pone en su lugar a Huitzilopochtli, el símbolo de la voluntad de poder, del comercio y de la guerra. Y están en esa lucha porque un grupo
de dirigentes mexicas querían mantener esa dualidad de Tlaloc-Huitzilopochtli, pero había otro grupo que quería mantener la tradición ancestral de Tlaloc-Quetzalcóatl. Estaban en esa lucha fratricida entre los mexicas, no así, insisto, en todos los demás pueblos de la náhuatl, sino solamente en los mexicas. Ellos van a transformar la historia y, como dije hace rato, Tlacaelel da la orden de destruir todos los archivos donde se referían a los mexicas o mestín como el pueblo sin rostro. Y entonces crean una propuesta en la que hay una guerra, las escuelas dejaron de ser para la vida y en el Telpochcali mandaban a organizar a la tropa y el Calmecac era para los oficiales. Y entonces sí se hizo una sociedad militarista, agresiva, pero que no tuvo la dimensión y el poder que nos hacen creer el Estado mexicano y la SEP y el INA y todo esto. No es una constante de la civilización de la náhuatl. ¿Por qué? Porque imagínense que por generaciones nuestros viejos abuelos cuidaban mucho su alimentación. Hay datos interesantes de que, por ejemplo, el azúcar llegó con los españoles. Y ustedes saben el daño tan grande que le hace el azúcar al cuerpo humano, hasta destruirlo con la llamada diabetes. Y otro elemento interesante es que los abuelos caminaban y caminaban. Aquí no había caballos, no había carretas. Entonces la gente era muy sana, comía bien, se movía. ¿Y cuál era entonces su objetivo? Así como hoy en la modernidad, el objetivo de las personas, las familias y las comunidades es el dinero. Ellos se han vuelto los adoradores del becerro de oro, haciendo creer con la modernidad que solamente el consumo, la riqueza para el consumo, podía darle un significado a la vida, lo cual sabemos que es totalmente falso. Y ahí está Estados Unidos, que se supone es el país más importante de la democracia de los mercaderes. Bueno, la mitad de la droga que se produce en el mundo se consume en Estados Unidos. Y eso habla de el fracaso del proyecto que implementaron en 1776 los banqueros para crear Estados Unidos. El fracaso total lo estamos viendo ahora, 200 años y tantos, cuando tienen un presidente, el señor Trompadas, que verdaderamente está desquiciado. Con todo respeto y seriedad, lo que hace el presidente de Estados Unidos es verdaderamente una estupidez. Está destruyendo pues lo que construyeron sus antepasados al final de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, los mexicas van a ser para los invasores, van a ser el referente de los pueblos que encontraron. Pero esto es totalmente falso. Y había que entender, y esto a mí me interesaría que la gente lo concibiera. Imagínense que 450 pelafustanes, porque todos venían de las cárceles o eran judíos que les llamaban marranos porque habían dejado el judaísmo para tomar la religión católica, la cristiandad, pero de dientes para afuera porque ellos seguían con sus ritos ancestrales. Bueno, entonces habría que decir que Guillermo Bonfil le llama México imaginario porque son los que tienen el poder político, económico, educativo, cultural desde 1810
que es un criollo, Miguel Hidalgo, el que al final de su grito de dolores grita: es hora de matar gachupines, vivan los reyes de España. Entonces ahí nunca hubo un intento por independizarse de la corona española, sino ponerse neutrales mientras los reyes que estaban prisioneros en París regresaran a España a gobernar. Entonces esa era la coartada que tenían Hidalgo, Morelos, José Ortiz de Domínguez, todos ellos criollos. Querían acabar con el poder virreinal representado por la corona española y crear un país como se estaban creando a principios de 1800 en toda Europa. Entonces, por una parte, Tlacaelel transgrede y transforma la historia de los Mestin. Y por otra parte, los españoles, los invasores de espada y crucifijo, también van a cambiar la historia a su favor. Entonces, ¿dónde está la famosa historia ancestral de la náhuatl? Pues está en manos de Hernán Cortés, está en manos de Sagún, está en manos de estas personas como Miguel León Portilla, con todo respeto, Matos Moctezuma, Enrique Krauser, todos estos criollos que tienen el poder no solamente político, económico, sino cultural. Entonces ellos crearon, en 1824, crearon esta trampa en la que estamos todavía pues inmersos la mayoría del pueblo. La trampa era crear un país de ellos y para ellos. Desde 1824 ellos crean este país. De las ruinas que quedaba del virreinato de la Nueva España, ellos crean un país que le llaman Estados Unidos Mexicanos. Y entonces van a comenzar un proyecto en el que están excluidos los pueblos ancestrales, los negros, aún los llamados mestizos. Entonces es ahí donde está el meollo de este asunto. El Estado mexicano, no solamente un gobierno, sino desde 1824, cuando se crea este país, hasta nuestros días, esta ideología criolla pretende desaparecer de la mente y del corazón de sus hijos su existencia. Eso es tanto como si, por ejemplo, en la India, los ingleses hubieran tratado de desaparecer la religión de Krishna, el hinduismo y el budismo, y que desconocieran a Buda y a todos sus maestros, y que entonces le llamaran la Nueva Inglaterra, porque sí han dicho la Nueva España, y que se acabaran las lenguas de ese pueblo que se llama la India, y que ellos lograron derrotar a ese inexistente imperio azteca. Nunca hubo aztecas, ni sigue habiendo aztecas, ese es un mito. Y los pueblos nahuas, los mexicas, han trastocado la historia, no solamente de ellos, sino de la náhuatl, la han trastocado para ponerse al frente de lo que los españoles encontraron como la Triple Alianza. Hasta aquí llego con la parte estructural. No sé si tengas algún comentario. Sí, maestro, es importante, maestro, que por ejemplo, en las personas que cuando sabemos la historia que nos han hecho creer, estas personas en la Secretaría de Educación Pública, en la fundación de Tenochtitlán, en 1525, y el mito que nos explicara un poquito con respecto al escudo que se usa en la bandera de este país. Y a mí me gustaría mucho que si realmente nos explicara usted un poquito.
¿Cómo no? ¿Qué tan cierto es esta águila parada sobre un nopal y devorando una serpiente? Bueno, mira, ese es un mito que no solamente se da en el Anáhuac. Fíjate, es un mito, por ejemplo, de la fundación de Roma. Ese mito de una tierra prometida, ahí están los judíos, el dominar a los pueblos que invaden con la categoría de animales. Y así lo han hecho hasta nuestros días. Esa visión despectiva que ellos tienen de nuestra civilización, pues comenzó de manera intensa a partir de la fundación de lo que llamamos México Imaginario, a partir de 1824. Entonces, ¿por qué hay esta situación que transgrede la filosofía, la cultura, la espiritualidad de los pueblos ancestrales? Bueno, es la imposición de una visión colonial en la cual se niega la existencia de la civilización madre y se pretende crear en estas tierras del Anáhuac el virreinato de la Nueva España. Y ahí van a estar 300 años los españoles, que déjame decirlo porque recién lo he entendido, nos hacen pensar los criollos que los que destruyeron la cultura ancestral fueron los españoles, los gachupines. No es tan así. ¿Y en qué sostengo esta idea? Pues de que en un censo de los Borbones, del virreinato, de lo que hoy es México, logran determinar que el 85% de la gente hablaba una lengua ancestral. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que la cultura se mantenía, la cultura de la náhuatl, porque ustedes saben que la cultura básicamente se transmite a través de la lengua. Entonces ellos han transgredido este pensamiento, esta lengua, y nos han hecho creer que el origen de lo que ellos llaman México, su origen prehispánico, fíjate nada más qué aberración decir prehispánico, está en los mexicas. Y los demás pueblos de la náhuatl desaparecen. Por ahí está los mayas de Yucatán. Pero los mayas de Yucatán existen, entre comillas, en gran medida porque Inglaterra, fíjate lo que son las cosas, financió con armas y apoyo a los mayas en contra de los españoles. Lo cual implica que es hasta 1697 que los mayas pelean contra el ejército virreinal y no han cesado sus batallas. Son batallas, y ahí está el ZLN, por ejemplo. Aquí en Oaxaca tenemos el problema, porque es un problema, de los mártires de Cajonos, ¿no? Que los indígenas o zapotecos que apoyaban la Iglesia Católica, pues fueron ejecutados por el pueblo zapoteco porque sabían que le estaba jugando la contra a su propio pueblo. Y llegaron a tal punto que se rebelaron en contra de la Iglesia Católica y del poder virreinal, y el ejército virreinal subió a San Francisco Cajonos y exterminó casi a la gente en una operación de castigo, de haberse rebelado. Entonces, el problema para mí, desde mi óptica, es que se ha tratado de desaparecer una civilización con toda su filosofía, con todo su pensamiento, con toda su creatividad, lo cual es un acto, es un crimen de lesa humanidad. Y algún día los anahuacas
enjuiciaremos, así como lo hicieron los aliados con los oficiales alemanes, en, en estos juicios que los llevaron a la ley a todos los jerarcas nazis. Algo así va a tener que suceder en este país, que no es México, es Anáhuac. Y entonces por eso Bonfil le llama México profundo y México imaginario. Y yo en broma digo que los del México profundo somos los hijos de la CONASUPO, y los que son del México imaginario pues son los hijos del FOBAPROA. Entonces esta tierra mal llamada México ha estado en permanente fricción entre los invadidos y entre los invasores. Entonces te decía yo que el censo que hacen en los Borbones en 1800, cuánta gente había en el virreinato, demostró que el 85% de la gente hablaba una lengua ancestral. Y eso nos dice que entonces la Toltecayo no desapareció, por lo menos hasta 1824. Porfirio Díaz, en 1900, hace otro censo, Antonio, del cual se desprende, según los resultados, que el 75% de las personas que vivían en México imaginario hablaban una lengua ancestral. ¿Qué nos quiere decir eso? Que a pesar del primer siglo, entre comillas, del México independiente, en el que fueron utilizados nuestros abuelos para ponerse de un bando o de otro de los invasores, ¿no? Si eran conservadores, si eran liberales, los criollos y los gachupines siempre han planteado las ideas, y nosotros los anahuacas hemos puesto a los muertos. Esa es la historia real de este país mal llamado México, porque sabemos que esto es el Anáhuac desde hace miles de años, y la guerra que se libró en Tenochtitlan no fue una guerra de españoles, como tratan de hacer creernos, con un ejército en contra de un inexistente imperio azteca. Es entonces ahí donde desde Hernán Cortés hasta Krauser tratan de poner esta invasión, esta ocupación, esta explotación, estos despojos, los tratan de acomodar como si fueran un gran éxito civilizador de la cultura europea. Y vemos cómo hoy la democracia que crearon los banqueros, nada más hay que voltear a ver, comenzando con Estados Unidos. Mira qué clase de bestia humana, disculpándome con las bestias, del señor Trump, ¿no? Pero también volteamos a ver que pues los que nos han gobernado siempre gobiernan para ellos, para satisfacer las necesidades, las demandas, la voracidad de las empresas transnacionales y de los gobiernos que las sostienen. Insisto, ahora el año pasado que se echó a andar la idea de reformar o de transformar el sistema judicial, el embajador de Estados Unidos en México dijo literalmente que esa reforma perjudicaría a las empresas de su país. Entonces, bueno, ahí está claro que siempre se ha trabajado para mantener al México imaginario. Y entonces, en 1900 resulta que el 75% de los anahuacas hablan una lengua ancestral. 100 años después, en el año 2020, el INEGI afirma que solamente entre el 6 y 7% de los habitantes de este país hablan una lengua indígena. Entonces, ¿quiénes son los que verdaderamente trataron y han tratado de destruir,
de la memoria, desaparecer de la memoria del pueblo, la civilización del Anáhuac, pues fueron los criollos, o son los criollos. Son los criollos, los extranjeros avecindados en este país, en esta tierra, los que son dueños de toda la riqueza. El INEGI también habla de que 357 familias, entre comillas, mexicanas, poseen la mayor parte de la riqueza. Entonces, volvamos al punto que nos convoca, Antonio. ¿Qué se celebra 700 años de la creación falsa de un falso imperio, de un inexistente imperio? ¿Qué hay de cierto en eso? Bueno, pues ante esa, entre comillas, fecha histórica de 700 años, yo les pongo enfrente a San José del Mogote en el Valle de Etla, que tiene fechamiento de 1500 antes de Cristo. O pongo también en antecedente, en el estado de Morelos, la zona arqueológica de Chalcatzingo también tiene un fechamiento de 1500 años. Entonces, no es posible que toda una creación inmensamente grande que ha tratado de ser destruida, literalmente destruida, siga viva, siga presente, porque ante todo somos anahuacas. Y lo que sucedió con Tenochtitlan es, con todo respeto, es la estrategia que guió a Hernán Cortés y sus secuaces. Y me refiero a Malinche. Sin Malinche y sin el año de 1519, que era un año clave para el supuesto regreso de Quetzalcóatl, si no hubiera sido por Malinche, que sabía lo que estaba pasando en Tenochtitlan, que estaban fracturados, ella aconsejó a Cortés que fuera a Tlaxcala y que hiciera alianza. Y de ahí hizo alianza con Texcoco, Cortés. Y Ixtlilxóchitl, que era el Tlatoani, se puso al frente de 300,000 guerreros texcocanos, y ellos fueron los que hicieron realmente la batalla de Tenochtitlan. Los 450 gachupines, pues no traían R-15, ni cuernos de chivo, ni morteros, ni tanques. Ellos eran personas que venían a hacer la América. Personas que ven este país como si fuera una hacienda, con sus peones acasillados, que somos estos mal llamados mexicanos. Entonces, la batalla de Tenochtitlan se da cuando, como dije, guiados por Malinche, los invasores hicieron alianza con los tlaxcaltecas. Y después de ir y destruir el Calmecac de Cholula, donde Hernán Cortés, por sugerencia de Malinche, exterminó a todos los maestros y los alumnos del Calmecac de Cholula. Porque si los pueblos, como más adelante se dieran cuenta de que era una farsa y que Hernán Cortés y sus secuaces no eran los embajadores de Quetzalcóatl, Cortés no hubiera podido hacer nada. Le hubiera pasado lo mismo que le pasó a Hernández de Córdoba en 1518, que fue una expedición enviada desde Cuba. ¿Y qué pasó? Bueno, pues que los pueblos ancestrales de la costa del Golfo los derrotaron y los rechazaron. Y eso fue en 1517. En 1518 vuelven a enviar otra armada y les pasa lo mismo. Son derrotados por los pueblos ancestrales. Acuérdense de algo que es muy importante y que pasamos por alto. Siempre la historia oficial nos habla de un capitán, Hernán Cortés, y sus soldados. Eso es totalmente falso.
porque en ese tiempo, en el siglo XVI, no existían los ejércitos. Lo que existían eran los tercios. Y por favor, el que le interese saber, busque qué son los tercios y cómo se organizaban. Pero no eran ejércitos. Entonces los que llegaron aquí fueron fascinerosos, fueron ladrones, asesinos. Ellos venían a hacerse ricos solamente. Entonces, en 1518, otra vez el embajador, perdón, el jefe de Cuba, lo que hoy es Cuba, Diego Velázquez manda otra expedición con Juan de Grijalva y le pasa lo mismo. Es derrotado y rechazado. Pero en 1519 se cumple el año de la profecía del regreso de Quetzalcóatl, que se repite cada 52 años. En la fecha 1 Caña se repite cada 52 años en el calendario, en uno de los engranes del calendario de la náhuatl, porque ese calendario está constituido de 5 engranes: el de 260 días, el de 365, el de 584, que es de Venus, y la cuenta larga, que es de 25.625 años. Entonces, tenemos que entender que quien manipuló la historia, la que logró encauzar la avaricia, el abuso de los mexicas, fue Malinche. Y que de estos 300 años, como dije, por los censos, se demuestra que no se perdió la parte medular de nuestra forma ancestral de ver el mundo y la vida. Y entonces, Cortés, cuando va hacia la Ciudad de México después de haber destruido Cholula, se le aparece Iztlizóchitl y le pone a 300,000 guerreros, y él como al frente, para luchar contra los mexicas, porque eran enemigos acérrimos Iztlizóchitl y Moctezuma Xocoyotzin. Entonces es ahí la fractura, porque si lo quisieran hacer con los purépechas, no lo hubieran logrado. Es más, los purépechas derrotaron en 2 ocasiones a los guerreros mexicas. Y no lo pudieron hacer ni con los zapotecos, ni los mixtecos, ni los mayas. Hay que entender eso. No debemos de creer que la historia oficial del México prehispánico, como ellos dicen, se reduzca solamente a los mexicas de 196 años. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, maestro, todo claro, pero es que, ¿sabe qué me llena de curiosidad? Es porque es tan importante para el gobierno hacernos creer esto. ¿Para qué borrar esta memoria de la náhuatl? ¿Por qué a partir de 1325 se dice que nace el imperio azteca o el imperio mexica? Entonces, porque bueno, pues yo vengo de educación, de la Secretaría de Educación Pública, supuesta educación, y que es muy importante que nosotros y los que están escuchando este programa, y en este caso yo que estoy escuchando directamente de usted ahorita, y entendamos y que aparte antes de 1325 ya existía una historia que pues obviamente, ¿por qué es tan conveniente no tomarla en cuenta, maestro? Bueno, porque de esa manera se legitima la violencia, el despojo y la exclusión. Bueno, ¿a qué me refiero? Que hasta 1800
24, esto era el Anáhuac, o en todo caso, veníamos del virreinato de la Nueva España. Eso marca un punto muy importante porque los ancestros nuestros estaban temerosos del regreso de Quetzalcóatl. Y cuando digo nuestros ancestros me estoy refiriendo a los mexicas, porque ellos eran los que habían transgredido el pensamiento filosófico de Quetzalcóatl. Con todo respeto voy a dar un ejemplo, más o menos para que lo entendamos qué pasó, pero imagínense que en este momento un hombre barbado, con su túnica blanca, sus ojos azules, como lo pone la Iglesia Católica, dice que él se asume como el representante de la sabiduría ancestral, que él es Quetzalcóatl y que comienza a subir hacia el Vaticano, porque esto se da en la punta de la bota italiana, y los pueblos hartos de las injusticias y las explotaciones, no solamente de la corona, sino fundamentalmente de la Iglesia Católica, ellos van a tener una estrategia que explica esto que tú preguntas. El gobierno virreinal se va a sustentar, según ellos, en la derrota del imperio azteca. Un tanto como lo hacen los europeos, que fundamentan su origen en la cultura grecolatina. Entonces, estos criollos y gachupines, que estaban pensando en hacer un país de ellos y para ellos, necesitaban una estructura histórica que los justificara. ¿Y cuál es esa historia? Bueno, pues que venían en un peregrinaje, que toda esa historia, que es puro cuento chino, que fue transgredida desde Tlacaelel y después de los, vamos a decir, misioneros, como Bernardino de Sahagún, y luego ya a finales del siglo XIX, Porfirio Díaz manda a hacer la historia oficial de México. Como el siglo XIX se la habían pasado luchando fratricidamente entre peninsulares y criollos, pues ellos van a hacer algo muy interesante. En 1824, primero hacen las paces en el famoso Abrazo de Acatempan y llegan a la Ciudad de México, pero ya no como conquistadores, sino como un ejército de liberadores. Entonces, los pueblos que se unieron a Hidalgo para destruir o aniquilar a los gachupines, por eso, repito, al final de la arenga de Dolores, Hidalgo grita: es hora de matar gachupines. Se lo está diciendo a los pueblos ancestrales. Vivan los reyes de España. Entonces, ahí comienza esta serie de mentiras y de falsedades en torno al origen, entre comillas, de este país. Pero no fueron los mexicas la estructura ancestral de la civilización de la náhuatl. Los mexicas fueron oportunistas, y hay que reconocer que la gente que vive en el desierto son personas que tienen una cultura de resiliencia muy, muy grande, ¿no? Entonces, los mexicas ahora se van a volver aliados de Hernán Cortés, y ellos van a iniciar con tropas tlaxcaltecas, mexicas, texcocanos,
van a empezar a hacer la invasión de la náhuatl. Y es una invasión, Antonio, que sigue hasta nuestros días. A veces alguien me dice, oiga, ya deje del pasado, viva usted el presente. Sí, chucha, ¿cómo no? ¿Cómo va a ser posible si yo no sé de dónde vengo? Si yo no sé cuáles son mis antepasados, sus valores, sus principios, sus grandes descubrimientos. No, eso lo borra la SEP y la Iglesia. Todo comenzó cuando los españoles, así lo dicen ellos, vinieron a liberarnos a todo el anáhuac de la tiranía del inexistente imperio azteca. Y déjame tocar ese punto porque es importante. ¿De dónde salen los aztecas? Porque no se llamaban, a sí mismos no se llamaban los Mixtin, que después se transformaron por Tlacaelel en mexicas. ¿Por qué hicieron eso? Bueno, en 1824 crean su país imaginario de ellos y para ellos, excluyéndonos a todos los demás. Eso es en 1824, haciendo las paces con los gachupines y diciéndoles que ahora iban a ser flamantes ciudadanos mexicanos. Pero fíjate que en 1828 los criollos se dieron cuenta que nada había cambiado en todo ese tiempo a partir del grito de Dolores. Que los que seguían teniendo el poder eran los gachupines, porque ellos seguían teniendo la estructura burocrática. Ellos, los gachupines, eran los dueños y señores del comercio, de las minas, de los ranchos, de las haciendas. Entonces, ¿qué hicieron los criollos? Bueno, expulsaron a los gachupines. Por eso yo digo que los criollos tienen 3 elementos que los conforman históricamente. Son ineptos, son corruptos y son traidores. Ese es el verdadero rostro de la ideología criolla, de los que hasta ahora nos están gobernando o desgobernando. Entonces, esto que nos quieren imponer como la gran Tenochtitlan, los aztecas, es una farsa. Los mexicas jamás se llamaron aztecas. Entonces, ¿cómo es que aparece el concepto de aztecas hasta nuestros días? Bueno, pues resulta que un historiador norteamericano, en 1800, no me acuerdo ahorita, pero en 1800, escribe la historia antigua de México en inglés. Pero, y él así lo afirma, es que el nombre de mexica se confunde para un anglosajón, lo mexica con el concepto de pueblo ancestral. Y entonces en el inglés mexica y mexicano casi se parecen. Y entonces este historiador llamado William, no me acuerdo qué, para su historia, para que la gente, los anglófonos, no se equivocaran, creó el concepto de Aztlán aztecas. Y esta persona comenzó con eso de la historia prehispánica de México. Y Porfirio Díaz manda crear la historia oficial de México a finales de 1800. Y se la encarga a Riva Palacios, que era un, entre comillas, hombre sabio de la historia de el México imaginario. Entonces los criollos corrieron a los gachupines, pero tan estúpidamente les dejaron llevarse toda su riqueza. Entonces, ¿cómo arranca el nuevo país de criollos para criollos? Pues ya no van a estar los gachupines.
Pues con una pobreza de 11 años de guerra interna, lo que llaman la guerra de independencia, es decir, la guerra en la que los criollos se independizan de los gachupines. Esa historia la van a transformar como la estructura, los cimientos de la historia prehispánica de donde ellos supuestamente vienen. Y es hasta 1921 que el INEGI hace un censo y resulta que el 7% de la gente que vive en México habla una lengua indígena. ¿Cómo es posible que en menos de 100 años se haya perdido en gran medida las lenguas, las tradiciones, los usos y las costumbres de estos pueblos ancestrales? Entonces ahí se entiende el equipo que hicieron la SEP de Vasconcelos, la Iglesia Católica y más adelante los medios, comenzando con la radio, la televisión y ahora las redes. ¿Cuál es el objetivo de haber hecho todo esto? Pues fíjate qué interesante. Es validar la existencia de los invasores de este país. Fíjate nada más qué cosa tan perversa. Ellos crean, no reconocen a la náhuatl. Ellos crean el concepto de mexica mexicano y de Tenochtitlan, lo crean y lo recrean para justificar su existencia como pueblo depredador, de dirigencia criolla, pues que diría yo son las 357 familias que desde hace 200 años siguen hinchándose de la riqueza que nos quitan a los anahuacas en este país llamado México, y que esa riqueza siempre ha sido para esta clase de bichos, que la mayoría son extranjeros o hijos de extranjeros avecindados en el Anáhuac. Entonces, la perversa idea de convertir a todas las personas que viven en el territorio mal llamado México, todas de un plumazo dejan de ser zapotecos, mayas, triques y se convierten en mexicanos. Y así lo afirma la constitución de ellos. Todos somos mexicanos, todos tenemos los mismos derechos que tienen los ricos y los pobres. Y yo digo, sí, chucha, no me voy a creer eso, porque ¿cómo es que yo voy a ser igual que Salinas Pliego, que tiene Banco Azteca, que tiene Electra, que tiene los canales de televisión? Ese México que plantean ellos es un México sustentado en la mentira de lo que te acabo de decir, de que Hernán Cortés derrotó al imperio azteca y liberó a todos los pueblos de la náhuatl del yugo de los mexicas. Eso es totalmente falso, Antonio. Tan falso es que ni siquiera pudieron dominar a los tlaxcaltecas, ni siquiera pudieron dominar a los de Cholula. Entonces, al término de la destrucción de la Tenochtitlan, y que fue un acto llevado y dirigido por la Malinche. La Malinche sí sabía lo que estaba pasando en el Anáhuac. Y la Malinche tuvo pues ella fue la que tradujo, ella fue la que decidió qué se hacía y qué no se hacía. Vuelvo a insistir, busquen en Google Imágenes el lienzo de Tlaxcala y van a ver escrito o pintado por los tlacuilos tlaxcaltecas cómo es la invasión y la guerra contra Tenochtitlan. Y en esas imágenes
ustedes casi siempre van a ver a Malinche muy grande y a Cortés muy chiquito. Y en los códices sí importa el tamaño. Entonces ellos recogen que pues la mera de todo esto era Malinche, porque Cortés no sabía hablar náhuatl, Cortés no sabía nada de la Toltecayotl. Entonces la mente perversa y retorcida de Malinche es la que le abre las puertas a un Tenochtitlan dividido en dos facciones y con los texcocanos como enemigos del otro lado de la laguna. Entonces, la genialidad de todo esto, o la perversidad de todo esto, Antonio, es que al borrarnos la historia ancestral y la cultura ancestral, los criollos recrean el México imaginario, donde todos somos iguales. Entonces, ¿por qué el señor Carlos Slim o el señor Genaro... Germán Larrea. ¿Cómo? Germán Larrea. Pues. Germán Larrea. Siempre se me olvida tu amigo, ¿te has dado cuenta? Sí. Y de Salinas Pliego, esta gente se agazapa, se cubre. Es como el lobo que entra con poniéndose encima la zalea o el disfraz de borrego. Entonces, y otro dato también interesante es que las personas que pagaban impuestos eran las personas físicas y las personas que no pagaban impuestos no contaban. Es un dato interesante y que viene desde la mal llamada Revolución Francesa, donde había ciudadanos de primera, que eran los que pagaban impuestos, y los ciudadanos que no pagaban impuestos, pero que eran de segunda. Entonces la genialidad perversa de los criollos es camuflajearse en el manto de los mexicanos mestizos. Todos somos mexicanos, pero la verdad es que los verdaderos mexicanos pues son Carlos Slim y sus secuaces. Ellos son los mexicanos. Ellos han creado este mito para que la gente no descubra la Toltecayotl, para que no descubra la grandeza de culturas como la zapoteca, la mixteca, la maya, todas estas culturas que florecieron y que mantuvieron y siguen manteniendo su rebeldía ante la neocolonización. Entonces, en concreto, han manipulado la historia para ellos, como iguales a todos, logran el poder. Y fíjate qué interesante. A ver, quien me diga, ¿quién hizo de la noche a la mañana a Salinas Pliego? ¿Quién le regaló el canal 7, el canal 14, o creo que es 14, 13, el canal 13? Pues es el Estado. Hay una correlación entre los grupos de poder, no solamente de México, sino ese gobierno en las sombras que gobierna a Washington y desde luego al Palacio Nacional, pues es una falsedad, una mentira en la cual nosotros, los hijos de la CONASUPO, estamos en un estado catatónico, estamos enajenados, estamos imposibilitados de luchar en contra de nuestros explotadores, porque según ellos todos somos mexicanos. Y alguna vez cuando daba clases y hablaba de esto en la universidad con los muchachos, yo les preguntaba por qué los dueños de todo el centro histórico son extranjeros, en su mayoría. ¿Por qué? Y pues no había por ahí un despistado que decía, no, es que ellos son muy trabajadores. Y entonces yo le dije a este muchacho, ¿entonces quiere decir que nosotros somos flojos? Pues ahí están los migrantes ilegales en Estados Unidos que producen con sus remesas más dinero que cualquier empresa
de los criollos. Entonces, para mí, el objetivo de crear México y los mexicanos es para esconder y agazapar a todas estas familias que tienen mucho tiempo de vivir en México, que fueron invitadas por los criollos conservadores y liberales en el siglo XIX, y que al estar camuflajeados, al no estar señalados como, mira, tú eres mi explotador, don Carlos, eso no es posible. No es posible, porque ellos son mexicanos. Y tú también eres mexicano. ¿Y entonces por qué eres pobre? Pues porque eres flojo, porque eres tonto. Pero esa es la idea de los criollos, hacer un país monocultural. La cultura la determinan en este país las mafias de la cultura y de la ¿cómo se llama? de la cultura que hace los pueblos que están enajenados y que crean imágenes de identidad en personajes que además muchos de ellos no existieron. Entonces, los criollos, la ideología criolla, pretende enseñarnos a nosotros que lo criollo es lo propio nuestro. Y eso es totalmente falso. Sin embargo, nosotros seguimos diciendo, me da una gallinita criolla, me vende maíz criollo, haciéndonos creer que lo criollo es lo mexicano, lo verdadero, lo ancestral. Eso es totalmente falso. Y en esas, pues no sé cómo llamarle, en esas fantochadas de hacer una pirámide en el Zócalo, de que el presidente y la presidenta en un momento dado de su ascensión al trono neocolonizador, lo hacen con los inditos amigos, los inditos dóciles. Y entonces, pues todos habrán visto cómo don Andrés y doña Claudia, pues les pasan el saumerio y les dan el bastón de mando. Pero eso es puro cuento chino. ¿Y por qué digo que es puro cuento chino? Antonio, en los 6 años de gobierno de don Andrés, lo único que creó, que transformó lo que era el INI en el Instituto para los Pueblos Ancestrales, y a él y a este instituto le pusieron un indígena, entre comillas, para que lo dirigiera. Y en muy poco tiempo le dieron sus oficinas, y en muy poco tiempo llegaron los verdaderos indígenas que ahora viven en la Ciudad de México, y le tomaron las oficinas durante todo el sexenio. Este pobre hombre andaba corriendo de un lugar a otro porque se prestó como malinche a este engaño, ¿no? Entonces, esta idea de que todos somos mexicanos, de que este país es México, es una gran mentira para engañar al pueblo y hacerle creer que nuestros depredadores son los nuestros, son mexicanos de todo corazón. Y eso es lo que nos produce a todos, pues, una serie de confusiones internas, ¿no? Porque, entre comillas, todos tenemos un abuelito español, y hay personas, especialmente en Puebla y en Oaxaca, que tienen doble pasaporte, el de su madre patria y el de su rancho, digo, el de México. Y ¿sabes? Ellos, los que tienen doble pasaporte, tienen una sola lealtad a su madre patria. Porque si tú volteas y ves lo que han hecho en estos 30 años los neoliberales,
pues ha sido saquear, robar, depredar al país para hacerse ellos más ricos y más ricos y más ricos. Entonces yo pienso a veces que estos señores como Chedraui, como Slim, todos ellos, pues están enfermos, Antonio. Porque con el dinero que ellos tienen ahorita, podrían vivir muchas generaciones cómodamente con el dinero que hoy tienen. Entonces, ¿por qué siguen haciendo dinero? ¿Y cómo se hace el dinero en este sistema mundial? Explotando a los pueblos, depredando sus recursos naturales y luego huyendo a sus madres patrias. Y si no, que vayan a España a entrevistar a Despeñadero y a Fecalito Obstructor. Que los vayan a entrevistar para que les digan por qué están en España, por qué no están en su pueblo, por qué no son queridos, por qué son rechazados. Entonces, esa es la razón desde mi humilde punto de vista, y lo reconozco, no tengo la verdad en la mano, pero yo entiendo así por qué el Estado neocolonial de ideología criolla del México imaginario insiste en que los mexicas y Tenochtitlan y los aztecas son nuestro pasado. Eso es un acto ilegal. Nos han quitado lo esencial. Mira, Antonio, dicen que el derecho humano más importante es la vida. Y yo digo que, quién sabe, porque ¿de qué te sirve una vida de un ser inconsciente? Para mí es más importante la conciencia de ser, es mucho más importante eso para poder vivir o tratar de vivir en equilibrio. Así lo veo, Antonio. Claro, maestro. Es muy interesante que todos nosotros los anahuacas, que no somos mexicanos, porque nos ha quedado muy claro que los mexicanos son Carlos Slim, Ricardo Salinas Pliego, Germán Larrea, Arambuzabala, ¿no? Los Servigi, y todos esos ricos que tienen dinero hasta para que vivan 7 generaciones, como en alguna ocasión nuestros viejos abuelos cuidaban la tierra para futuras 7 generaciones, sin ambición de nada, sino de la única intención era seguir compartiendo y cuidando su tierra. Es algo que queremos que, al menos a mí me sorprende mucho, porque con este cerebro colonizado que todavía tengo, saber que hay una historia que no se cuenta, una historia que está oculta. Prohibida. Una historia exactamente prohibida que no le conviene al gobierno que sepamos, porque eso nos hace divagar, maestro, en este tiempo, de una manera que no sabemos a dónde vamos, porque no sabemos de dónde venimos. ¿Está de acuerdo, maestro, con esto que digo, maestro? Claro, y además yo añadiría que no sabemos qué queremos. Por eso queremos todo y de todo y sin medida. Y en el hartazgo, perdemos la maravillosa conciencia del estar vivo. Entonces, justamente hace unos días, un discípulo que está haciendo el curso de Historia Ancestral de México por internet conmigo, esta persona me dijo que me preguntó que por qué entonces se mantenía, si era una mentira, por qué se mantenía a toda fuerza, a pala y espada, en el libro de texto, en los maestros, en la televisión. Nada más hay que ver quiénes son, vean los apellidos. Por favor, ahí está la clave. Esta gente nos viene a depredar, nos siguen depredando. Antes llegaban en galeones y ahora
en aviones, pero son peor ahora que antes. Entonces, mientras no tengamos conciencia, pueden hacer de nosotros lo que quieran, porque no tenemos conciencia. Somos como zombies. Es tan terrible esto que tú observa a las personas y vas a ver que las personas, con todo respeto, muchas de ellas tienen caca en el cerebro y tienen caca en el corazón. Están vacíos, están totalmente vacíos y desolados. Y por eso se quieren aferrar a lo que nunca van a hacer. Se pintan el cabello de amarillo. Hablan hasta con groserías en inglés, ¿no? A sus hijos les ponen nombres. No, hombre. La corona inglesa aprendería de estos nobles nombres que le dan nuestra gente a sus hijos. Como por ejemplo Jacqueline, ¿no? Como Christopher, bueno, todos esos apellidos que verdaderamente hablan no solamente de una colonización material, sino lo más triste, una colonización mental y espiritual. No sabemos quiénes somos, no sabemos de dónde venimos, no sabemos qué estamos haciendo aquí. Y tú le preguntas a la gente, ¿y cuál es la razón de su vida? No, pues nada más vivir. Ay, les preguntas a otro nivel académico más alto, ¿cuál es la razón de su vida? Y siempre te hablan de adquisiciones deseadas, de coches, de ropa, de casas. Pero fíjate que, como hemos hablado, cuando llegamos al momento de la muerte, todo eso lo dejamos. No pasa el río. ¿Y entonces por qué siguen haciendo todo lo que hacen? ¿Por qué siguen dañando al planeta? ¿Por qué siguen contaminando? ¿Por qué no nos enseñan a ser responsables? ¿Por qué no nos enseñan a ser personas que busquen la plenitud? Y no como ahora, que lo que buscan es el dinero. Y era lo que te decía en otro programa, que China en 70 años, pues de ser el más pobre, o no sé si el más pobre, pero un país pobre, corrupto, en 70 años ve lo que es hoy China. ¿Y quién hizo ese milagro? No fueron ingleses, no fueron españoles, no fueron alemanes, fueron los propios chinos. Y Xi Jinping lo dijo ahora que le dieron sus nuevos, le aseguraron sus 10 años más en el Kremlin. Este señor dijo que Estados Unidos iba a acabar de adentro hacia afuera. Y que, por ejemplo, la guerra que están librando la OTAN en suelo ucraniano contra el ejército ruso, pues es un síntoma, ya que se ha perdido la mínima conciencia de ser. Yo siempre digo, Antonio, que si en este país todos se comprometieran a no beber una gota de Coca-Cola y no tirar basura, por mínima que sea, este país cambiaría totalmente. Y entonces, ¿quién hizo a los chinos lo que hoy son? Pues se hicieron en la escuela. Por eso nuestra civilización ancestral es la única que creó un sistema de educación para la vida. Entonces, el problema es que no sabemos que no sabemos. El problema es que a la gente le resulta muy, muy molesto hablar de estas cosas. Lamento decirte, Antonio, que la única vez que pues estuvo en riesgo mi cara y
porque me iban a pegar, literalmente me iban a pegar. Fuimos a dar una plática a la Normal de aquí de Oaxaca. Y nos metieron a un salón con profesores de historia de secundaria. Y cuando yo les empiezo a hablar de otra visión de la historia, quién fue en verdad Hidalgo, quién fue en verdad José Ortiz de Domínguez, brincan. Y ese día, en esa ocasión, porque ahí había uno de sus líderes, se salieron. Se salieron porque estaban a punto de golpearnos, a mi esposa y a mí. Así que fíjate nada más lo que significa eso. Que donde está el gran problema ni siquiera se dan cuenta. Y se lo dirijo a nombre de Educayot a la sección 22. Bien por ellos que luchan por sus justas reivindicaciones económicas. Pero ellos son el instrumento que el Estado mexicano ha utilizado en estos 100 años para destruirnos, para que en las escuelas no se hable la lengua ancestral, para que se pierdan nuestras tradiciones, usos y costumbres en búsqueda desaforada de la modernidad y el progreso que nunca llegan. Y entonces nos dejan solamente como pues zombies que estamos alimentando a este monstruo, lo estamos haciendo más rico y nosotros cada vez nos volvemos más pobres. Y fíjate que la pobreza más grande, Antonio, es la pobreza espiritual que estamos sufriendo. Cuando tú ves todos estos horrorosos crímenes y delitos que se dan como tortillas en máquina, que salen, ¿cómo es posible que nosotros seamos depredadores de nosotros mismos? ¿Cómo es posible que la gente robe a la gente si todos o casi todos somos pobres? ¿Cómo es posible que nos tratemos con tanta violencia y desprecio? Y entonces la respuesta está ahí, en que no tenemos conciencia, que no sabemos quiénes fueron nuestros antepasados, no sabemos cuáles son o cuáles fueron sus grandes logros. Porque le decía a este amigo que me preguntó por qué seguía en este rollo de la investigación de la historia y la cultura ancestral. Él me dijo que cómo se podía visualizar la Toltecayot en nuestros días. Y entonces yo le dije que la Toltecayot está en nuestros corazones, de todos, no importa que seas avecindado, extranjero avecindado. En poco tiempo la energía telúrica te hace anahuaca. Es cierto que está en lucha con la modernidad, pero como dice la filosofía anahuaca, sí, pero no. Sí soy católico, pero no tanto. Entonces, ese sí, pero no, es lo que nos ha mantenido. Yo cuando llegué a esta claridad, Antonio, esta claridad de que este país no se llama México, que todos no somos mexicanos, que esta tierra ha sido poblada por milenios, por pueblos diferentes, con lenguas diferentes, con costumbres diferentes, pero esencialmente, en lo profundo, todos somos anahuacas. Todos vivimos de una u otra forma la Toltecayot. Buscamos el arte de vivir en equilibrio. Entonces, yo creo que estamos apenas en posibilidades de recuperarnos a nosotros mismos, Antonio. Eso es importantísimo, maestro. Y yo creo que, ¿qué le diría usted a esos maestros que siguen todavía y más preocupados por sus beneficios materiales, que
que por realmente contribuir para que esta educación en la que vivimos hoy, que como usted dijo hace rato, que nuestros viejos abuelos educaban para poder vivir, para la vida, en equilibrio, para una vida en equilibrio, que ahora la educación es para ser esclavos del sistema, maestro. ¿Qué le diría a esos maestros? no, porque si lo digo luego me persiguen y me vayan a meter. Lo bueno es que no saben dónde vive, maestro. Y ustedes son ya... No, hombre. Son terribles, ¿no? Hoy se sabe con la internet hasta qué papel de baño usas. Son terribles, pero bueno. Yo lo que recomiendo es primero entender que no sabemos lo que deberíamos de saber. Segundo, yo pienso que... porque le platiqué a esta persona que cuando yo me regresé de Europa, Tloquenahuaque me mandó a Oaxaca. Y que yo ya venía desde Europa porque en París una francesa me regaló un libro de Carlos Castaneda. Y me preguntó por el peyote, me preguntó por estas plantas alucinógenas. Y en mis adentros dije, ay, estos hipitiosos asquerosos europeos, ¿no? Pero al tiempo, Tloquenahuaque me manda a Oaxaca. ¿Y sabes qué? Aquí me hice ser humano. Yo cambié rotundamente mi forma chilanga de la zona azul y oro de la ciudad, de México, de la UNAM, de todas estas cosas que nos hacen ser como somos. Un pueblo derrotado, un pueblo agachado, un pueblo cobarde, un pueblo mal hecho. Y entonces es ahí donde yo digo que hay que entender que hay un México imaginario, pues de los ¿cómo decía don Andrés? De los machuchones, ¿no? De este país. Sí. Y luego seguimos una inmensa masa de personas que no sabemos ni quiénes somos. Porque esos machuchones sí saben de dónde vienen, sí saben qué están haciendo aquí, y tienen doble pasaporte para salir corriendo, ¿no? Como estos dos personajes que ni quiero ni recordar su nombre, que se fueron a refugiar a Israel porque no hay un tratado de transmisión de delincuentes. Entonces, pues, ¿qué es lo que uno puede hacer? Pues yo recomiendo lo que a mí me funcionó, lo que a mí me pasó. Empecé a observar a los llamados indios o pueblos originarios. Empecé a verlos con otros ojos. Cuando yo entendí que podía existir, y de hecho existen toltecas en el siglo XXI, y que ellos hablan y manejan la toltecayot, pues desde luego con grandes cambios para poderse mantener vivos. Entonces, yo creo que el ver a mi pueblo ancestral, dejarlo de ver como deficiente, como pobre, como ignorante, y cuando lo empiezas a ver con admiración y orgullo, ¿cómo es posible que hayan mantenido una lengua milenaria en contra de la SEP, en contra de Televisa? ¿Cómo es posible que nuestra gente mantenga rituales ancestrales? Y no me refiero a los mexicayotls que están en el Zócalo, emplumados y danzando. Bien por ellos. Pero esa es la parte... Bueno. Sí, aquí estoy, maestro. Sí. Esa es la parte exterior, ¿no? Ahí tengo una fotografía que se ven unos
especialmente un danzante en el Zócalo, comiéndose su sopa marucha. Bueno, pues entonces ahí hizo bueno, no la vi, pero también he visto otras de mujeres en Chiapas, no hombre, que traen su Coca-Cola de 3 litros. Entonces por eso somos así, y por eso le servimos tanto al sistema. Entonces yo creo que necesitamos ponernos un espejo delante de nuestra cara, y si es posible un espejo humeante de Tezcatlipoca, y que comencemos a encontrar nuestro rostro propio, nuestro corazón verdadero. Nosotros, mi esposa y yo, cuando pues salíamos, porque hoy ya por cuestiones médicas no podemos salir, cuando salíamos a las comunidades, nos daba mucho gusto cómo nos recibía la gente de las comunidades. Era otra clase de gente. Entonces, ahí está, le decía yo a mi amigo, si quieres saber un poquito de la Toltecayotl, cambia tu idea que te han metido durante 500 años, que los indios son flojos, peligrosos, agresivos. Quítate eso de la cabeza y empieza a ver con ojos de admiración que ellos, a pesar de los pesares, se siguen manteniendo en la civilización ancestral. Así lo veo, Antonio. Claro, maestro. ¿Me permite hacer un comentario, maestro? Adelante. Para todo nuestro auditorio. Precisamente hoy vine yo para acá, para la casa, y venía atrás de un camión, de esos camiones rojos. Esos que andan repartiendo diabetes por todas partes. Exactamente, sí. Y vi que decía, ahora hemos bajado de precio. 44 pesos la de 3 litros. Y dije, wow, qué excelente noticia. Y dije, bueno, por lo menos la insulina es más cara, pero la Coca-Cola bajó de precio. Maestro, pues este es el programa número 120 ya, maestro, 120 programas. Estoy muy agradecido con nuestra noble audiencia, aunque fuera una sola persona. Sí, estoy muy agradecido. Y también contigo, porque hemos ido bregando los dos solitos estos 120 programas. De veras, mis felicitaciones por lo que has hecho. No, maestro, al contrario, gracias, porque usted siempre, el compromiso que tiene usted, y esa fortaleza que muchas veces creo que a mí me falta, usted me la contagia, maestro, y me da mucho ánimo que a pesar de los pesares, usted siempre al pie del cañón, listo para aventar una bomba una bola de la Toltecayotl, maestro, para a ver a quién le cae. Por ahí alguien le ha de caer. Sí, ¿verdad? Sí, bueno, pues, ese cañonazo que seguramente no todos son de los cañonazos que no hacen daño, pero al que le cae y seguramente le va a hacer bien. Claro, muy bien dicho, sí. Muy bien dicho. Sí. Y también yo quiero agradecer la paciencia y sobre todo también con mucho respeto a las personas que no piensan, que no están de acuerdo en nuestra narrativa, en nuestro discurso. Pues les ofrezco a nombre de mi esposa y su servidor una excusa, que nos perdonen, que a veces con lo que hacemos perturbamos esa esfera en la que cada uno nos ha metido, y estar aislados, que nos perdonen, porque entendemos, y yo especialmente lo entiendo, porque yo vengo de una familia totalmente eurocéntrica y me cuesta mucho trabajo, la verdad. Y lo he dicho y lo sigo diciendo, Antonio. A pesar del trabajo que he hecho en estos 40 años,
Yo a veces me sorprendo racista, me sorprendo viéndome clasista. Y eso lo entiendo porque no solamente por escuchar a Antonio y a Guillermo Marín o leerse un libro, uno no va a quitarse la colonización encima. Probablemente sean nuestros hijos los que logren hacer eso, pero para mí a mis 73 años, qué cosa tan maravillosa trabajar todos los días, de lunes a lunes, todo el tiempo posible, para enviar información a las personas que están buscando otra respuesta, otro ángulo de la historia. Y pues también para ellos les agradezco ese gran esfuerzo, Antonio. Sí, maestro, muchas gracias para esa gente que tiene esa paciencia, y también para los que no la tienen, como dijo el maestro, les ofrecemos una disculpa. También yo les ofrezco una disculpa porque pues ya llevamos 120 programas y mira, esto siempre con lo mismo, pero no dejaremos de insistir, maestro. Y sin embargo, tengo una buena noticia. Me platicaba un compañero de Radio Calenda que en la pasada feria que hubo, no recuerdo si ahora con las fiestas del Lunes del Cerro, hubo una como tipo vendimia allá en San Antonio Castillo Velasco, y nada más circulaba el tejate y aguas frescas, que al parecer las autoridades prohibieron meter refrescos a los puestos de comida, tejate y agua fresca. Y mezcal. Me dio mucho gusto, maestro. Y mezcal. Mucho gusto. Sí, claro, yo entiendo. Y yo me maravillo de cosas como las que platicas. De que yo ya no me siento mexicano, ni siento que esto es mi país. Así como los patrioteros que en 1824 crearon su país de ellos y para ellos, puros extranjeros avecindados, ¿eh? Así como ellos han hecho eso, yo no me siento mexicano. Me siento anahuaca. Me siento con una historia de 10,000 años que me sostiene, me fortalece. Y te diría, no me puedo yo imaginar mi cochina y apestosa existencia fuera de trabajar todos los días para investigar y difundir los valores y la historia de nuestra civilización madre, Antonio. Sí, maestro, así es. Bueno, maestro, pues también déjeme decirle que tiene otra buena noticia. También hay personas que nos escuchan ya en Xochimilco a través de internet, y ya me han hecho algunos comentarios con respecto al programa, y me dio mucho gusto que además son personas jóvenes las que nos escuchan todos los domingos, maestro. Pues bien por ellos y gracias por nosotros. Sí, maestro. Maestro, pues muchas gracias. Hemos llegado así entonces a la recta final del programa número 120 de Descolonización Radiofónica. A reserva de algo que guste más agregar, maestro. No, pues que esperamos estar dentro de 8 días. El 121. Dentro de 8 días estar en el programa 121. Ese sería mi deseo. Gracias, maestro. Un fuerte abrazo, muchas gracias a todo el auditorio. Recuerden sintonizarnos todos los domingos de 3 a 5 de la tarde, y los que quieren gastar sus datos de internet, de su teléfono, nos pueden escuchar también por radiocalenda.caster.fm. Muchas gracias, maestro Guillermo Marín. Que esté muy bien. Saludos a la familia. Un fuerte abrazo a todos. Gracias, maestro. Gracias a todos ustedes también. Educayotl AC. Educar para el futuro con la sabiduría del pasado. Que no.
Y acá supuestamente llevamos una llamada de 1 hora con 57. Ah, pues yo tengo 1 hora 54. Ok. Bueno, es que como hablamos, hicimos un inicio de una plática, yo creo que eso fue que, pero la grabación duró un minuto, digo 1 hora 54. Tú haces la postproducción, ¿verdad? Sí, sí, yo lo edito cuando hay cosas, cuando a veces, pues, ya ve que luego de repente hay como espacios sin que se quedan vacíos, Ajá. eso ya nomás los desaparezco.